Bueno, no los veo a todos, después en un ratito me paro para que se pueda grabar. Bueno, en el encuentro anterior, entonces, lo que hicimos fue presentar esta nueva unidad temática, que es el estudio introductorio a la historia de la filosofía moderna, ¿sí? Que es la tercera edad histórica que trabajamos este año en el curso. Bueno, una de las características, o la gran característica que tiene la modernidad filosófica, es justamente esto que venía comentando hace un momento, esta necesidad de cambio, de transformaciones. La modernidad filosófica es sinónimo de revoluciones, ¿sí? Hay una necesidad de restablecer, de volver a pensar los fundamentos no solo de la filosofía, sino de un montón de disciplinas que van a constituirse a partir de la modernidad. Históricamente lo podemos circunscribir, tiene sus inicios en el siglo XVI y finaliza, entre muchas comillas, como siempre decimos, estas cuestiones a veces son algo arbitrarias, en el siglo XIX. Es decir, desde la publicación del discurso del método de René Descartes hasta la muerte de Hegel. ¿Sí? Esos son más o menos los años y los siglos que abarca la modernidad filosófica. Bueno, una actitud típica de los filósofos modernos está determinada por la pretensión de desprenderse de las enseñanzas de la tradición, comenzando a pensar de manera autónoma, sin ninguna deuda con el pasado. Existe, en muchos o en la mayoría de los filósofos, la intención de establecer una nueva ciencia, un nuevo método o un nuevo sistema de pensamiento. ¿Sí? Hay algunos filósofos que son mucho más amplios a la hora de constituir sus teorías y algunos otros son más minuciosos. Bueno, algunos de los pilares de la modernidad, así como características generales, el gran pilar de la modernidad filosófica va a ser la idea de sujeto, ¿sí? Esto que es algo que, bueno, muchas veces lo escuchamos, ¿sí? La modernidad instituye al sujeto, al hombre, al individuo, como el punto de partida de la filosofía, ¿sí? Tanto el punto de partida de la reflexión filosófica como el fundamento, ¿sí? En obras como la de René Descartes, por ejemplo, la famosa expresión cartesiana yo pienso, ¿sí? El famoso yo pienso cartesiano es ejemplo de eso, ¿sí? Descartes, a partir del método de la duda, establece como primera verdad justamente la constitución de la subjetividad humana. La idea de razón, en muchos de los pensadores modernos vemos que una de las características fundamentales a la hora de preguntarnos qué es el hombre o cuál es su naturaleza, va a ser la cuestión de la racionalidad, ¿sí? En sus distintas formas: razón, mente, entendimiento, conciencia, la idea de progreso y la idea de ciencia, ¿sí? También la ciencia es una construcción de la modernidad. La ciencia, en ese sentido más general, que todos cuando pensamos en la idea de las ciencias hablamos de método, de un vocabulario específico, de un sistema y demás. Próxima diapositiva, díganme si voy muy rápido, es simplemente una recapitulación de lo que trabajamos en el encuentro anterior. Dentro de lo que es la filosofía moderna, ¿sí? Hay una serie de problemas, ¿sí? No es que la filosofía moderna es solo filosofía política, sino que abarca una serie de problemas, ¿sí? Entre ellos podemos nombrar el problema antropológico, el problema del conocimiento, el problema del gusto y el problema político. Incluso hay muchos pensadores que no solo forman parte de un área, ¿se acuerdan que en el taller de verano trabajamos las áreas, la diferencia con las corrientes filosóficas? Bueno, dentro de estas grandes áreas que se constituyen a partir de estos problemas centrales, bueno, hay muchos filósofos que coquetean, ¿sí? Con varias áreas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Descartes. Pobre Descartes es el padre de la modernidad, no solo lo nombro por una cuestión que me queda cómodo, sino porque es el padre de la modernidad filosófica. No solo en Descartes podemos reflexionar antropológicamente en esto que les decía, cuando nos preguntamos, por ejemplo, qué es el hombre, podemos decir, bueno, el hombre es una cosa que piensa, tal como Descartes lo afirma, sino que también Descartes es un filósofo que se asocia al problema del conocimiento, ¿sí? El discurso del método, que es su primera obra, ¿sí? Forma parte justamente de este problema asociado al conocimiento, a las posibilidades de conocer y a los límites del conocimiento humano.
En el caso del problema del gusto asociado a la estética, también la estética va a ser una disciplina moderna, vinculada al desarrollo de las burguesías, ¿sí? El arte no es objeto de contemplación de cualquier clase, por eso también la estética como disciplina filosófica se va a desarrollar a lo largo de la modernidad filosófica. Y por último, que es en realidad el problema que a nosotros nos interesa, el problema político, y particularmente dentro de lo que son los pensadores políticos o los filósofos políticos, nosotros nos centramos en la obra de Thomas Hobbes, ¿sí? El Leviatán. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, a partir de lo que ya venimos haciendo y hoy vamos a seguir ampliando, es justamente ver cómo se constituyó el origen, ¿sí? O los orígenes y el fundamento del Estado moderno, ¿sí? Esto que nosotros conocemos como Estado, la idea de individuo, la organización social, bueno, y demás, es justamente producto también de la modernidad filosófica. Y el grupo de pensadores que se organizan alrededor de estas teorías son los famosos contractualistas, ¿sí? De los cuales Thomas Hobbes es también representante de ellos. Bueno, algo que en la clase anterior no habíamos ampliado y que tal vez estaría bueno que en algún momento lo problematicemos. Por eso también yo cuando les escribí el correo les decía que si bien hoy vamos a seguir trabajando con los pensadores contractualistas, cuando nos volvamos a reencontrar en el ciclo 2022, bueno, vamos a partir de acá porque nos queda mucho por hacer. Algo que podríamos hacer es justamente problematizar o preguntarnos qué entendemos por filosofía política, ¿sí? Que es algo que, por eso digo, ahora vamos a intentar de darle un pantallazo general, pero que tal vez en algún momento lo podemos problematizar. Bueno, una de las características que tiene la filosofía política, que es una rama de la filosofía, ¿sí? No es una corriente de pensamiento. Cuando hablo de corriente de pensamiento, hablo del racionalismo, del empirismo, del dogmatismo, del pragmatismo, ¿sí? Estas son corrientes o doctrinas filosóficas. Las áreas son justamente estos espacios y estas disciplinas que se constituyen a partir de la filosofía que se caracterizan por agruparse alrededor de grandes problemas, ¿no? En este caso el problema político. Por eso la filosofía política comparte su objeto de estudio no solo con la ciencia política, sino también con la política, ¿no? Y ahí entramos en el problema de la demarcación, algo que nos gusta hacer a los filósofos para complicarnos un poco más la existencia, es justamente, bueno, esto, ¿no? El establecer los alcances y los límites que tienen las propias disciplinas. Y esto es algo que Luis, te cito, en la clase pasada, cuando analizamos los elementos de la portada del Leviatán, bueno, Luis, que viene también de la carrera de Ciencia Política, me comentaba eso, que le había gustado la clase porque era una clase de filosofía política y no de política. Y eso es un esfuerzo, ¿sí? Hacer filosofía política, sí. No terminé nunca la carrera, pero me quedan algunas materias, pero se notaba claramente. Bueno, Clarísimo. una alegría. Bueno, y por otro lado, junto con la ética, sí, que algo nosotros trabajamos de ética antigua, tanto la ética nicómaco, que es la ética aristotélica, como parte de las reflexiones de Epicuro, también en la antigüedad, la ética y la filosofía política forman parte de la filosofía práctica, entre muchas comillas. ¿Por qué digo entre muchas comillas? Bueno, justamente porque la filosofía no resuelve problemas concretos, ¿sí? Nosotros cuando hacemos filosofía política no pretendemos responder a las dificultades que tiene nuestro contexto sociohistórico, ¿sí? O algún problema particular, no sé, por ejemplo, en torno a la obediencia política, ¿sí? Sino que lo que hacemos en filosofía es interpelarnos por esas relaciones, ¿sí? Preguntarnos qué es la obediencia o por qué debemos obedecer, ¿sí? Siempre en el orden de lo teórico. Sin embargo, tanto la ética como la filosofía política entran dentro de esta parte o esta dimensión más práctica de la filosofía. Bien, entonces, algunas de las preguntas centrales, ¿sí?, que podemos formularnos, esto también es un lindo ejercicio para hacer,
bueno, están asociadas a cuál es la mejor organización política, por qué debemos obedecer, cuál es la naturaleza del régimen político y qué es la libertad, ¿sí? Por poner algunos ejemplos. Seguramente a lo largo del encuentro podemos formular alguna pregunta más. Bien. Pensador, ¿sí? Político por excelencia, es la figura de Thomas Hobbes. Nació en 1588 y murió en 1679. Forma parte de los famosos pensadores contractualistas, ¿sí? O del contractualismo moderno. Son aquellos pensadores justamente que formularon como fundamento y origen del Estado, ¿sí? La idea de un pacto o contrato social, por eso contractualistas, ¿sí? Hablamos de un contrato o un pacto entre dos partes, ¿sí? Es dicotómico, ahora vamos a ir viendo cómo se constituye. Bueno, su principal obra es el Leviatán. No me quedó ninguna imagen, bueno, es la que Miru les repartió recién. Miru, si querés pasar la próxima diapositiva, está. Bien, como les decía, esta es la primera portada que tiene, ven que en la actualidad, bueno, según las ediciones, por supuesto que cambia la imagen. Esta portada es de 1651, que es la primera de las ediciones, que fue en inglés. Y lo que nosotros hicimos fue, a lo largo del encuentro anterior, es ir señalando cada uno de los elementos que constituyen esta portada. Para decirlo de manera muy sintética, ¿alguien se acuerda o lo quiere nombrar? Pregunta de examen. Bien, como primera cuestión, ahí, ¿no? Tenemos el Leviatán, como todos más o menos intuyen de qué se trata, monstruo bíblico que estaba en el libro de Job, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo les había señalado los versículos y capítulos, ahora no me acuerdo exactamente cuál es, lo tengo acá anotado. Capítulo 41, versículo 25. Muy bien, Adri, exactamente, ahí aparece esta imagen de este monstruo marino, del cual Hobbes retoma y constituye esta imagen, ¿no? Tiene en el brazo derecho y en el brazo izquierdo, o sea, lo que podemos notar, como bien marcaba la compañera, por un lado hay todo un orden asociado al poder político, ¿sí? O al poder civil, y por otro lado todo lo asociado al orden eclesiástico, ¿sí? O religioso. Por un lado tenemos la espada, que es donde se va a organizar toda la organización política, y del otro lado, ¿sí? El báculo papal o episcopal, ¿sí? Que constituye esa otra área que va a formar el cuerpo, ¿sí? Del Estado, ¿sí? El Leviatán constituye eso, ¿sí? El cuerpo político. Es la representación de lo que nosotros nombramos hoy como Estado. Bueno, después tenemos estas dos, bueno, hay colina, hay una especie de construcción civil, ¿no? Como si fuese una ciudad, ¿no? En la parte de abajo, arriba hay una expresión en latín, ¿sí? Que no se alcanza a leer, que dice así, algo así como: no existe un poder inigualable sobre la tierra. Y después cada una de estas dos columnas que siguen el orden eclesiástico o el orden civil, tenemos, por un lado se pueden leer en paralelo el castillo, la iglesia, la corona, ¿cómo era que se llamaba? La mitra, muy bien, me acordaba, bueno, los cañones, y después hacia el final una imagen bélica, y algunos autores hablan de concilio, otros hablaban de un encuentro de la Inquisición, exactamente. Y algo que fue como lo último que analizamos, si ustedes prestan atención en el cuerpo del Leviatán, que parece toda una textura rugosa, que obviamente no se alcanza a ver y tiene que ver con que es una imagen replicada durante mucho tiempo, ven que parece como una textura. Bueno, en realidad el cuerpo del Leviatán está constituido por individuos, ¿sí? Lo que son siluetas humanas, justamente porque una de las grandes características que tiene el modelo político moderno es que el punto de partida
del mismo es justamente el hombre, ¿sí? Cada uno de nosotros constituye el Estado, que es lo mismo que decir, todos formamos parte del cuerpo político. A modo de cierre, ¿sí? Esto también muestra el carácter completamente artificial que tiene esa construcción, ¿sí? El modelo político moderno se constituye no por naturaleza, no por creación divina, sino que es una creación humana, ¿sí? El Leviatán de Hobbes nos muestra justamente cómo es, esta creación es un artificio humano, ¿sí? No está dado como parte de nuestra naturaleza, no fue impuesto por el orden divino, sino que es una creación nuestra. Sobre eso más o menos trabajamos el encuentro anterior. Miru, ahí está. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es analizar y trabajar un poco en profundidad cómo se constituyen estos dos grandes modelos. A veces esto puede sonar un poco reduccionista, porque obviamente podemos encontrar en la transición entre el mundo antiguo y la modernidad filosófica otros proyectos políticos, como por ejemplo El Príncipe de Maquiavelo. Sí, sin embargo, pensadores como Norberto Bobbio, que es el texto que ustedes tenían para leer como lectura obligatoria en torno a la construcción de estos modelos, bueno, se suele hablar de estos dos grandes modelos, ¿sí? Hablamos de modelo, de paradigma, ¿sí? Como dos grandes construcciones que van a incluir una serie de características singulares. Hablamos de modelo y no sistema porque justamente nosotros en filosofía, a diferencia de lo que por ahí podríamos hacer en ciencia política, no analizamos sistemas de gobierno, sino el modelo, ¿sí? No analizamos qué es la democracia, o sea, lo podríamos hacer, ¿no? Pero no hablamos específicamente de un tipo de sistema, sino las características generales que va a tener esa construcción o ese proyecto político. Bien, entonces, el modelo político antiguo, ¿sí? Se suele utilizar como obra paradigmática o como pensador clásico para comprender las características de ese modelo a la política de Aristóteles, ¿sí? Aristóteles es el gran representante de la antigüedad y a la vez también es de quien heredamos ese primer escrito político que, como vamos a ver, nada tiene que ver con nuestro Estado, ¿sí? Sino que la organización política en la antigüedad es completamente distinta a la que comienza a constituirse a partir del mundo moderno. Bien, bueno, acá pensé que se iba a leer mejor, como parece todo amontonado. Bueno, algunas de las características que tiene el modelo político, esto mismo después lo vamos a hacer en el moderno, es que el modelo político clásico, ¿sí? El punto de partida, a diferencia de lo que decía recién en torno a la etapa del Leviatán, no va a ser el individuo, el hombre, el sujeto, ¿sí? Como hablamos desde las ciencias sociales, sino que el punto de partida va a ser la polis, ¿sí? Lo colectivo. Esta gran organización, ¿sí? Estas famosas ciudades-estados que tienen en su primera constitución a la familia, ¿sí? El famoso oikos, ¿sí? Que también es un término griego para hablar del hogar, del hogareño. Bueno, otra de las características es que justamente, bueno, ahí me quedó un error de tipeo y una coma en un punto, no hay una relación de contraposición, sino que el paso de lo micro a lo macro se da a partir de la continuidad del desarrollo o el progreso. Nosotros ahora vamos a ver que en el modelo político moderno, ¿sí? El Estado se va a constituir por contraposición a otro de los elementos que es el famoso estado de naturaleza. Bueno, el paso del Estado prepolítico al Estado se produce como un proceso natural evolutivo de las sociedades menores a la sociedad mayor, por eso digo, tiene su base en la familia y a partir de ahí se va a constituir después lo que va a ser la ciudad. El estado originario de los hombres, ¿sí? No es un estado en el que los individuos viven de manera aislada, sino que siempre están organizados. Otra vez, en la etapa del Leviatán, ¿sí? El Estado lo constituimos cada uno de nosotros.
¿sí? Individuos aislados que decidimos unirnos, decidimos asociarnos, decidimos voluntariamente pactar porque consideramos que era mejor vivir en sociedad que vivir de manera aislada. Bien, y las relaciones que se van a dar en este modo, que se daban en este modo de organización, eran relaciones jerárquicas, ¿sí? Relación de superior sobre inferior, es decir, de padre a hijo, señores de la casa y siervos, de padre o madre a hijos, ¿sí? Y por eso, ¿sí? La legitimidad política no va a estar dada en el consenso, ¿sí? Lo que va a legitimar el modelo moderno va a ser el pacto, ¿sí? La unión voluntaria de hombres libres. Acá la legitimidad, lo que garantiza la organización política, es la necesidad, ¿sí? Que el otro día justo nos quedamos charlando, la necesidad que puede tener distintas formas, necesidad de protección, de subsistencia, de defendernos de invasiones extranjeras y demás. Bien, creo que fui muy rápido, voy a tomar agua. Mientras tanto, ¿alguna pregunta? ¿La necesidad o la naturaleza ya del ser humano? Sí, ahí tengo una duda, no me puedo bien. Somos naturalistas esto. No me puedo bien si la necesidad o la naturaleza del ser humano de vivir en sociedad. Creo que es más la naturaleza. Claro, en ese sentido, digamos, cuando hablamos de esto que Luis dice, los naturalistas, o hablamos de esta idea de naturaleza, parecería como que en el modelo clásico, ¿no? Todo se da justamente con ese sentido teleológico natural, ¿sí? ¿No? Pasamos de lo micro a lo macro, ¿no? Porque primero nos organizamos como familia y después nos organizamos como ciudad. No hay acá, que sí es lo que va a aparecer en el modelo político, esta idea de la libertad, ¿no? Que es un gran tema y es otro de los temas que nos va a quedar pendiente, ¿sí? La libertad antigua en contraposición a la libertad moderna. Por lo general, cuando hablamos de la libertad antigua, ¿sí? Hablamos de esta libertad que solo es una libertad sociopolítica, ¿sí? O una libertad política. El único lugar donde los hombres podían ejercer o hacer ejercicio de su libertad era dentro de la comunidad. Como dice Aristóteles, por fuera de la comunidad política viven las bestias, ¿sí? Los salvajes. No sabemos muy bien qué pasa en ese mundo, porque el griego solo se desarrolla libremente dentro de la comunidad. Por eso la sociedad griega era una sociedad que es clasista, ¿sí? Que estaba dividida en dos grandes grupos. Hombres libres / ciudadanos, era decir, aquellos hombres que tenían derechos políticos, que discutían en la asamblea, en el ágora, los problemas de la comunidad, ¿sí? Y los esclavos, ¿sí? Que eran todos aquellos hombres, niños, mujeres, ¿sí? Que no formaban parte justamente del cuerpo político. La libertad moderna es completamente distinta, ¿sí? De hecho, la ciudadanía es mucho más amplia, aunque las mujeres recién votamos mucho tiempo después, tiende, bueno, a tener otras características. Bueno, el modelo político moderno. Ahí hay algunos representantes. John Locke no solo es un pensador político, sino que también es un empirista, ¿sí? Forma parte del grupo de los denominados empiristas ingleses, junto con David Hume y George Berkeley, aunque Hume no era inglés, era escocés, pero se los suele agrupar a todos juntos. Los empiristas tienen como tema central de sus reflexiones el problema del conocimiento, ¿sí? ¿Qué podemos conocer? ¿Cuál es la fuente de nuestro conocimiento? ¿Sí? Justamente como su nombre lo indica, para los empiristas el conocimiento parte de la experiencia, ¿sí? De la empiria. Y a la vez es un pensador político, representante de la Ilustración inglesa. Su texto, ahí después está el nombre de la obra, es el famoso ensayo sobre el gobierno civil. Después tenemos a Rousseau, lo voy a decir en español, Juan Jacobo, porque no sé cómo se pronuncia. Rousseau
También es un pensador contractualista. De Rousseau tenemos dos grandes obras. Una es el Tratado sobre la desigualdad entre los hombres y la otra es el denominado Contrato social. Ahora vamos a ir viendo qué características tiene. Y por último, bueno, Thomas Hobbes, que es el pensador que ya venimos citando. Bueno, el modelo político moderno se contrapone a lo que es el modelo político clásico. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con otro orden, ¿sí? Con otra organización, con otros preceptos teóricos y filosóficos. Dentro de las grandes características que tiene el modelo político, bueno, una de ellas es la idea de individuo, ¿sí? Esto que veíamos en la tapa del Leviatán es el punto de partida, ya no la comunidad, sino cada uno de nosotros, ¿sí? Constituye el cuerpo político. El famoso derecho natural o iusnaturalismo, que dice justamente por principio que todos nacemos libres e iguales, en contraposición a la organización política griega, ¿no? Donde había hombres libres, ciudadanos y esclavos. Y dentro de lo que es la corriente contractualista, vamos a ver los representantes y los tres elementos que constituyen el contractualismo, que es el estado de naturaleza, el pacto o contrato social y la sociedad civil o estado. ¿Sí? Todos estos elementos en Hobbes, en Locke y en Rousseau, por nombrar algunos, tienen características similares y en otros contrapuestos, como suele pasar en el caso de entre Rousseau y Hobbes, entre Hobbes y Locke, que ahora se los voy a ir señalando. Miru. Bueno, bien, entonces, el punto de partida del modelo político moderno es el individuo, ¿sí? El hombre. Es un concepto moderno por excelencia porque es ajeno al mundo antiguo, ¿sí? Por eso no hablamos de derechos individuales o derechos políticos que nos corresponden, por ejemplo, en la Grecia clásica por el hecho de ser mujeres, de ser niños, ¿sí? Cosa que se transforma a partir de la modernidad. Es el punto de partida del modelo político, es lo que necesitamos para poder constituir el Estado, y justamente este individuo o estos hombres, ¿sí? Que obviamente cuando decimos individuo hablamos de masculinos, burgueses o propietarios, arios, ¿sí? Heterosexuales, ¿qué más le podemos agregar a esa característica? En principio hablamos de hombres que, justamente como dice el derecho natural, nacieron libres e iguales. Próxima, miren. Bien, el derecho natural, o también denominado iusnaturalismo, ¿sí? Establece que por principio todos los hombres nacemos libres e iguales, ¿sí? Es un principio que se sostiene desde el siglo XVIII hasta nuestros días y es el fundamento de la Constitución y de todas las declaraciones de los derechos del hombre y demás. Bien, no puedo respirar. ¿Cómo voy con la hora? ¿Estamos bien? Bueno, genial. Bien, entonces ahora vamos a ampliar cada uno de los elementos del contractualismo. Como les decía hace un ratito, hablamos de contractualismo porque hablamos de un contrato, ¿sí? Entre partes. Bueno, se habla de contractualismo, el periodo histórico que va de Hobbes a Kant. Para los pensadores contractualistas, ¿sí? O los pensadores contractualistas, mejor dicho, intentaron dar una respuesta racional a cómo debe estar organizado un Estado político y social legítimo, ¿sí? Se pusieron a pensar por primera vez, ¿sí? Por eso hablamos de los filósofos políticos modernos como los grandes pensadores del Estado, ¿sí? Porque por primera vez la filosofía se pone a pensar, bueno, a ver, ¿cómo debemos organizarnos? ¿Por qué es mejor vivir de manera organizada que de manera aislada? Vieron que a veces los chicos en el colegio a veces nos dicen, no, bueno, pero yo me quiero ir a la montaña o me quiero ir a vivir al medio de la selva, bueno, ¿no? ¿Por qué es mejor vivir en comunidad que vivir de manera aislada? ¿Por qué debemos obedecer? ¿No? Otro de los grandes temas que está ahí en Hobbes dando vueltas. Entonces, el orden político es aquel que decidieron constituir individuos que no vivían en un Estado organizado, sino en una condición prepolítica. El orden político legítimo es aquel que eligieron voluntariamente hombres libres como la mejor manera de organizar su convivencia. Por eso hablamos
que lo que legitima el modelo político moderno no es la naturaleza o la necesidad, como pasaba en el mundo griego, sino el consenso, ¿sí? La decisión, la elección. Después obviamente nos podemos quejar, por eso digo, es los fundamentos filosóficos. Bueno, ahí están los títulos y los años de publicación de las obras: el Leviatán de 1651, el Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke 1690 y los dos textos de Rousseau, el Discurso sobre el Origen y los Fundamentos de la Desigualdad entre los Hombres 1755 y el Contrato Social de 1762. Bueno, y ahora los elementos que recién les nombraba, o sea, los contractualistas, que son todos estos pensadores. Hablamos de un modelo tricotómico, ¿sí? Que es una expresión que está en Doty, para hablar de tres grandes elementos que constituyen el modelo contractual. Los dos primeros, tanto el primero y el último, el estado de naturaleza y el Estado, son contrapuestos, ¿sí? Son dicotómicos. No hay nada en común entre el estado de naturaleza y la constitución de la sociedad civil o el Estado, ¿sí? Son modelos, por eso digo, dicotómicos, opuestos, contradictorios. Y el pacto, ¿sí? O el contrato social es lo que justamente va a garantizar o va a legitimar la constitución de ese Estado. El estado de naturaleza, pregúntenme cualquier cosa, está muy callado, preguntan más en el Meet que acá que estamos presencial, que podemos charlar mejor. Bien, el estado de naturaleza. Entonces, esto a veces cuando nos encontramos por primera vez con este tipo de lecturas, solemos fantasear o imaginar, ¿sí? Que ese estado de naturaleza es una especie de estado originario, ¿no? Como un estado en que en alguna vez nosotros vivimos. En algunos pensadores, como en el caso de Rousseau, es un poco así, ¿sí? El estado de naturaleza es un estado original o originario de la humanidad, pero no en todos, ¿sí? En el caso de Hobbes, ¿sí? El estado de naturaleza, esos primeros capítulos que tienen del Leviatán, es justamente un presupuesto teórico, ¿sí? Una hipótesis de trabajo. La pregunta, ¿cómo vivir, ¿sí? Para poder vivir ahora de este modo? ¿Cómo nos encontramos antes de constituirnos o de organizarnos socialmente? ¿Cuáles eran las características de esos hombres en ese estado prepolítico? ¿Sí? El estado de naturaleza es justamente un presupuesto teórico que sirve para fundamentar el paso o la constitución del Estado, ¿sí? Es una hipótesis de trabajo, un presupuesto teórico o lógico, que ahora vamos a ver qué características tiene. Bueno, se constituye para fundamentar el surgimiento del Estado, es su contracara o su contrapartida, o sea, no hay elementos comunes entre un momento y el otro, ¿sí? Y el estado de naturaleza básicamente se caracteriza por ser un estado sin ley ni gobierno, donde los individuos están aislados y desprotegidos. En este sentido, ¿sí? Hay también algunas contraposiciones entre los autores, ¿sí? Por ejemplo, el estado de naturaleza, en el caso de Rousseau, para aquellos que tal vez hayan tenido la oportunidad de leerlo, el estado de naturaleza es un estado pacífico, ¿sí? Rousseau se lo conoce como la teoría del buen salvaje. Para Rousseau, los hombres que vivían de manera aislada, vivían de acuerdo a los mandatos de su corazón, convivían de manera pacífica con sus vecinos, intercambiaban, ¿sí? Bienes, productos. El problema aparece cuando alguien dice esto es mío, ¿sí? Ahí Rousseau encuentra, ¿sí? Que es necesario de algún modo salir de ese estado de naturaleza. En el caso de Hobbes, todo lo contrario, ¿sí? El estado de naturaleza es un estado belicoso, ¿sí? Ahí también hay una antropología filosófica. Para Hobbes el hombre es egoísta, es despiadado y puede hacer cualquier cosa que necesite para garantizar su supervivencia, ¿sí? O sea, lo que sea, disponemos de los medios necesarios para garantizar nuestra supervivencia. De ahí la famosa, mira, sentate si querés, yo lo paso si no te queda bien. De ahí la famosa expresión de Hobbes, ¿sí? El hombre es el lobo del hombre, que no es una expresión que aparezca textual en el libro, ¿sí? En el Leviatán,
sino que es algo que se deduce de la tesis hobbesiana, ¿sí? Este estado de naturaleza, que es un estado belicoso y que justamente uno de los elementos que lleva a los hombres a salir de ese estado de naturaleza es la necesidad de protección, ¿sí? Pactamos, nos organizamos socialmente, vivimos en comunidad porque necesitamos que alguien nos cuide, porque cualquiera puede venir y matarme, porque justamente en el estado de naturaleza todos podemos hacer lo que querramos para garantizar nuestra vida. En el caso de Locke, ¿sí? Estaba leyendo y otra vez la otra diapositiva. En el caso de Locke, por ejemplo, el estado de naturaleza no es un estado belicoso, ¿sí? También es un estado, no sé si del todo pacífico como en Rousseau, pero es un estado en el que se puede vivir. Sí, hay ciertos derechos naturales, ¿sí? Como el derecho a la propiedad, el derecho a la vida y a la libertad, que para Hobbes ya están en el estado de naturaleza y que el paso al Estado, ¿sí? O a la sociedad civil, estos derechos deben todavía estar garantizados. Sin embargo, ¿sí? El paso del estado de naturaleza al Estado, en el caso de la teoría lockeana, se da por la necesidad de legislar, ¿sí? O sea, hay necesidad de regular las relaciones humanas, ¿sí? Un poco la figura del soberano lockeana es esa, la de un gran legislador, ¿sí? Alguien que regula y garantiza, ¿sí? Que las relaciones humanas sean más justas, más equitativas, ¿sí? Porque en el estado de naturaleza ese orden se pierde, ¿sí? Como decíamos hoy al principio, es un estado sin ley, ¿sí? Un estado prepolítico, donde no hay organización. Bien, el contrato o pacto social, ¿sí? Bueno, los individuos aislados, libres, ¿sí? Se asocian, pactan y acuerdan. Esto es un acto voluntario y racional e indica el carácter completamente artificial que tiene el Estado, ¿sí? El Estado es el producto de nuestra voluntad, ¿sí? Es el resultado del consenso social. No es producto de la naturaleza o de una obra divina, ¿sí? Sino que es el resultado de nuestra voluntad, porque el punto de partida es el individuo. Perdón que sea como insistente con los términos. Bien, el contrato social implica que los individuos ceden derechos y libertades y reciben a cambio seguridad, protección y tranquilidad. Esto es básicamente Hobbes, ¿sí? En el Leviatán, el capítulo 17, que es el capítulo como central, se los leo rápidamente, que es el capítulo central, donde Hobbes no solo define qué es el Estado, sino también define qué entiende por súbdito y soberano, ¿sí? Porque también esta es otra de las diferencias que existe entre cada uno de los pensadores. O sea, en el caso, por ejemplo, de Rousseau, ese pacto o ese contrato se da entre todos, ¿sí? Aparece esta idea es de cada uno de nosotros con el otro, ¿sí? Esta idea de la famosa voluntad general. En el caso de Hobbes, el pacto es entre todos nosotros y uno, que es el soberano, ¿sí? No es entre todos y todos, ¿sí? El soberano, ¿sí? Que esto después va a ser tema a discutir, incluso dentro de la filosofía contemporánea, el soberano permanece completamente al margen de ese pacto, ¿sí? Nosotros perdemos libertades, cedemos libertades y derechos a cambio de protección y de seguridad, pero el soberano no pacta, ¿sí? Es lo que después se conoce como el problema de la soberanía o la paradoja de la soberanía. Bueno, dice Hobbes, en el capítulo 17 dice, hecho esto, la multitud así unida en una persona denominada Estado, en latín civitas o civitas, está en la generación de aquel gran Leviatán, o más bien, hablando con más reverencia, de aquel Dios mortal al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Porque en virtud de esta autoridad que se le confiere por cada hombre particular en el Estado, posee y utiliza tanto poder y fortaleza
que por el terror que inspira es capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz en su propio país y para la mutua ayuda contra los enemigos en el extranjero. Y en ello consiste la esencia del Estado, que podemos definir así: una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos realizados entre sí, han sido instituidos por cada uno como autor, al objeto de que pueda utilizar la fortaleza y los medios de todos como lo juzgue oportuno para asegurar la paz y la defensa. El titular de esa persona se denomina soberano y se dice que tiene poder soberano. Cada uno de los que lo rodea es súbdito suyo. ¿Sí? En el caso de Hobbes, el pacto entonces se da entre los súbditos y una única persona, ¿sí? Por eso en el caso de Hobbes la soberanía es omnipotente, omnipresente, es total, ¿sí? Y en esa relación nosotros pactamos con un único soberano, a diferencia de lo que les comentaba recién en el caso de Rousseau. Bien, y el último elemento, ¿sí?, es la constitución del Estado, ¿sí?, o la sociedad civil. Acá en el caso de Hobbes nosotros hablamos de Estado y es, digamos, sinónimo de sociedad civil. Es el resultado del pacto o contrato social, ¿sí?, es lo que legitima, lo que fundamenta ese paso. Y de esta forma los hombres dejan de ser individuos aislados, ¿sí?, sin protección, para vivir en un estado pleno o verdadero de ley. ¿Sí? El paso de ese estado prepolítico a la constitución del Estado es justamente el establecimiento de la ley. ¿Sí? Me iba a decir algo más y ahora no me acuerdo. Creo que ahí termino mi libro. Bien, genial. Bueno, ¿alguna pregunta? Fui muy rápida. ¿Cómo estamos con el tiempo? Re bien. Bien, re bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, Eleonora.
Emilio. Ahí voy a ir. Conceptualmente, ¿cuáles son los minutos que uno de los individuos comienza a jugar? Por ejemplo. Una de las condiciones. Pero ellos lo plantean de esa manera. No, acá nos centramos, claro, acá nos centramos en la voluntad, el acto de elegir y de ver, que es una condición, por decirlo, una de las actividades súper interesantes para tener una condición que el mundo griego no sabe. ¿Sí? Porque las libertades son las libertades sociales, que tienen que ver con el bienestar de la comunidad, o sea, lo que se trata dentro de la asamblea griega son que hacemos para estar mejor, no para que todos estemos. ¿Sí? En cambio, en un mundo moderno es un mundo que tiene más esa idea del individuo, ¿sí? Que piensa más sobre lo que nos pasa y sobre la necesidad de cada uno de nosotros. Y por eso se idea de la voluntad de la corrupción. Por eso, como lo aclaré hoy, siempre que hablamos de individuo, hablamos de Es una hablamos voluntad de impuesta por la fuerza. Una voluntad impuesta por la fuerza. Sí, una de las características de la soberanía puede ser la fuerza, también el consenso. ¿Sí? O sea, hay también no son pensadores en el caso de Hobbes, sí, Hobbes tiene esta idea como más perversa del modo de la soberanía. En el caso de los que son de soberanía, que hay una de comulgar la voluntad individual. ¿Sí? De que convivan esas diferencias. En el caso de Hobbes es más autoritaria. Sí, a ver. Sí. Yo escuchaba la clase y me venía la analogía de lo que escuché en el lugar que nunca me dejan en nuestro país. ¿Cómo se organizan los lobos marinos? Sí, porque los lobos marinos tienen el soberano, que es el jefe de la manada, el que los protege de los. Cuando vos lo ves pelear, dice, ¿por qué se pelea? Y porque el jefe está protegiendo su territorio, otro que viene del mar se quiere instalar en este lugar, está protegiendo su comunidad, el jefe que elige las mejores hembras, el jefe mata a los cachorritos que no tienen sus genes, y claro, le falta la ley. Yo opino que lo hacen con para elegir entre todos los descendientes o va a ser el sucesor, pero presenten los otros leones marinos por el derecho a defenderlos. Le falta la ley entonces. Eso es un estado de naturaleza, lo que tienen los animales. No, no estaríamos en paralelo. No estaríamos en paralelo, no vamos a poner diferencia así. Por eso digo, para algunos autores, el estado de la naturaleza es el estado de la naturaleza, pero otros no existe. O sea, Hobbes no cree que el estado de la Animales que se organizan, que le dan, le ceden los derechos a otros. Bueno, vos vas a hacer la pero no hay más de claro, no hay derecho, no hay libertad, también son condiciones humanas, no de libertad. Tiene que ponerse más fuerte. Claro, más allá, claro, sí, Claro. ahí tenemos que llegar a dar. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. No, para no confundir. Gracias por hablar. Sí, Jorge. El elemento que nos parte de la filosofía política moderna está el individuo, el conocimiento y también mencionaste el progreso. Sí. ¿Qué podemos entender dentro de la constitución del Estado y del progreso? Porque yo siempre recuerdo que la bandera de un país vecino, el mexicano, centro
eso también la filosofía contemporánea, la filosofía del siglo XX, física de la progreso. ¿Sí? Por ejemplo, los pensadores de Frankfurt, Adorno, dice, bueno, esa idea de ese progreso indefinido, de la razón llevada a sus lugares más espléndidos, terminó en el campo de concentración. ¿Sí? Digamos, el progreso también es una categoría moderna, como usted señalaba, el siglo XIX, que es el constructor de lo que conocemos como positivismo, tiene esos dos pilares, ¿no? El orden, que justamente, según Augusto Comte, que es el gran padre del positivismo, va a generar justamente ese progreso indefinido. Por ejemplo, en Kant también está esta idea de progreso. ¿Sí? Kant empezó en el siglo anterior, el siglo XVIII, ¿no? Pero el positivismo es el heredero de la ilustración. Entonces, Kant también piensa que el progreso es esta tendencia hacia lo mejor, a desarrollarlo de manera, no sé la palabra, como mejor, otra vez para decir mejor, sinónimo de mejor, óptimo, exactamente, todo lo que está por venir va a ser mejor. ¿Sí? El progreso un poco tiene que ver con esa lógica, con el paso del campo a la ciudad, ¿sí? La gran revolución industrial, que marcan también la modernidad. ¿Sí? No sé si me explico. Como usted dice, sí es una palabra que después ha servido para justificar el hecho, por ejemplo, en nuestro mundo, el texto de Sarmiento, ¿sí? Civilización barbarie, bueno, también tiene que ver con estas cargas de positivismo. Quiero entender entonces que la etapa contemporánea se revisa un poco Todo. La filosofía moderna revisa todo. Revisa los fundamentos políticos, los fundamentos sociológicos, los fundamentos antropológicos. De hecho, Nietzsche dice Dios ha muerto. ¿Sí? O sea, todo. La filosofía contemporánea que este año nos quedó ahí, lo trabajamos más el año pasado. Pero sí, una de esas categorías es la de todo. ¿Sí? La sociedad no avanza hacia lo mejor, sino por eso dicen que los transportianos terminó en el campo de concentración. Esa promesa de desarrollo indefinido terminó en el peor de los lugares. Sí, en la interpretación que así efectivamente uno le asigna es que el progreso indica una meta. Claro, sí. El progreso es una meta. Si esa meta está en el contrato social que se hace de la filosofía política, eso tiene un momento. Exactamente. Y hoy el progreso indica el camino hacia esa meta. Exactamente. Sí, es una idea ideológica. La filosofía es una idea que nos dirigimos hacia algo más. Que hay ideología a veces también en el discurso cristiano y también en el discurso político. A ver. Me queda una duda que no escuché bien cuando leíste el capítulo central. Sí, el 17, para que sobre la etimología del Estado, creo que. Sí. Cívitas, no cívicas, no sé cómo se lee en latín, civitas se debe leer. Ah, no te escucha. Estaba hablando de la terminología del Estado en el Leviatán, cívicas o cívicas. O sea, esa es la terminología. Sí, Agamben, que yo se los nombré varias veces, bueno, tiene mucho trabajo en el Homo Sacer 2.1, en el estado de excepción, hay mucho trabajo sobre el problema de la soberanía o la paradoja de la soberanía, no estar ni adentro ni afuera, sino que es del soberano, la cuestión de la organización del Estado, bueno, hay mucho trabajo, hay más de una relectura más contemporánea, si te quiero, como para profundizar un poco. Miro algo. Estado de naturaleza, las personas como que mantienen algunos derechos antes de pactar, o que en el pacto se deben... No, el Locke. Ah, era el Locke. Claro, porque habían dicho la libertad y todo eso. Ah, no, entonces me confundí. No era el Locke. Claro, pero ahora mi comentario a colación era que recordaba algunas cosas de Hobbes y sobre el silencio de la ley. Porque parece ser que en este pacto que se hace con el soberano, después está todo determinado por ley y no quedaría como ningún huequito a la libertad.
Pero la libertad donde estaría en el silencio de la ley, donde no hay nada escrito que se prohíba o no. Sería como una libertad un poco más negativa, ¿no? Iba por ese lado, pero claro, me confundí los dos Y está autores el de... texto de la libertad positiva y la libertad Sí, negativa. pensaba en eso, sí. Pero bueno, Para era... pensar esto. Que lo que dice Miru es que en el mundo moderno, ¿sí? Nosotros, ella primero pensaba esta cuestión. Claro, lo aclaro, o sea, en Hobbes claramente estos derechos que están en el estado de naturaleza no existen, ¿sí? Es Locke el que plantea que hay ciertos derechos, derecho a la libertad, a la propiedad privada y a la vida, que en el momento del pacto se deben garantizar, ¿sí? No los perdemos, sino que ese soberano debe garantizar la continuidad y la vigencia de esos derechos. En el caso de Locke, digamos, a Locke le preocupa, por eso también se lo conoce como el padre del liberalismo. A Locke le preocupa la cuestión de la soberanía. ¿Hasta dónde? O sea, ¿es ilimitada esa soberanía? ¿El soberano puede hacer y deshacer como quiera? ¿Sí? Esto es algo que ahí parecería ser un tema de preocupación, ¿sí? Y Locke es un defensor de los derechos individuales, ¿sí? De cada uno de nosotros. Por eso digo, ese soberano funciona más como un legislador, como alguien que viene a regular, a legislar, a articular las relaciones humanas. Pero esto que decía Miru del silencio de la ley, hay un texto que ahora no me acuerdo el autor, que es sobre la libertad negativa y la libertad positiva, que se lo podemos pasar después cuando recordemos el autor, que justamente habla de esto, ¿no? De por qué los modernos entienden la libertad en términos negativos, porque aquello que no está dicho en la ley se puede hacer. Por ejemplo, a nosotros nos dice el semáforo no doblar a la izquierda, se supone que podemos doblar a la derecha. Me explico, nosotros seguimos también funcionando de ese modo. Todo aquello, o sea, a nosotros se nos dice lo que se prohíbe, y eso supone que todo aquello que no está prohibido se puede hacer, está permitido, exactamente. Que ahora no me acuerdo, pero es algo así. Es como de la libertad de los antiguos, la libertad de los modernos. Es un texto breve para ampliar, por eso digo, el tema de la libertad es un tema que estaría buenísimo también en algún momento, que no es la libertad ética, ¿sí? Porque el problema de la libertad es un problema que lo podemos trabajar de manera jurídica, de manera moral, ¿sí? De manera política, ¿no? Esta libertad política que en este contexto tiene características tan particulares, ¿sí? Que se funda, ¿sí? Se fundamenta y se funda, porque no es la libertad que veníamos o que conocía el mundo griego, ¿sí? Sino que la libertad más cercana a la nuestra, más allá que ahora esos márgenes se han ampliado, por suerte y enormemente, bueno, no es esa misma libertad. ¿Alguien más? Bueno, terminamos. Yo quiero aplaudir. Bueno, hasta acá entonces. Bueno, hasta acá la última teoría, la última clase teórica. ¡Ay, qué tierna!